Bueno, muy buenos días. Después de Meritxell, uno se queda con la piel de gallina. Y yo vengo a hablar de un tema que muy relacionado con lo que ella dice, que es la pasión, el coraje, el que te digan que no 250.000 veces en un mundo que no tiene nada que ver. Es el campo del envejecimiento. Así que atención. Si os presento esto, ¿qué decís? A ver si funciona o no funciona. Bueno, decís que nada porque veis una señora estupenda mayor. No funciona. Yo creo que quizás esté apagado. Correcto. Sí, ya está. Sí. ¿Qué veis? Un cerebro, ¿no? Decís. Ahora sí, ¿ves? Esto era para tomar contacto. Si veis esto, ¿qué decís? Madre mía, ¿dónde estoy? No estoy en un congreso médico, ¿no? Ni sociosanitario. Pues esto es por lo que yo empecé hace más de 25 años. Ahí donde lo veis. Yo vengo de la rama sanitaria. Soy especialista en estimulación cognitiva y esto es mi pasión. Y diréis, joder, pero no eres neurocirujana, ¿para qué me presentas esto? ¿Por qué os lo presento? Porque estas son mis neuronitas. ¿Qué decidí yo? Digo, vamos a ver, ¿por qué narices mis neuronitas? Que ahora como tenemos 3D, pues es mucho más fácil. Os tenéis que ver las estrellitas que dibujaba, que soy un pato mareado dibujando, y nadie entendía lo que yo quería decir. Ahí me veis, estudiando 3 años de medicina, terapia ocupacional, me especializo en estimulación cognitiva, primer trabajo. Me iba a ir a Estados Unidos a especializarme, porque como veis tengo una pinta guiri que no puedo con mi alma, pues es porque. Luego viene la rama uño seca, que sí la llevo en la sangre, pero tengo evidentemente todos los genes paternos físicamente y tengo familia americana. Y digo, bueno, allí es el mundo para la estimulación cognitiva, me voy a ir allí. Y me llaman de un grupo residencial que acababan de abrir. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya me han dicho que eres un poco loca, vienes de medicina estudiando terapia, que era la primera vez que había carrera universitaria de terapia ocupacional, que la gente se creía que era hacer macramé y pintar un pato. Y yo venía ahí con todos mis programas de intervención y me dicen, tú vas a venir aquí a esta primera residencia a coordinarme el equipo. Y yo, imaginaros, o sea, tenía 20 años, una niña, dices, ¿me vas a dejar a mí con 20 años a coordinar un equipo de profesionales a mi cargo, en mi sueño, que es con gente mayor, que eso es mi pasión? Digo, bueno. Le dije, mamá, no me voy a Estados Unidos. Claro, mi madre con la mano en la cabeza, ¿pero cómo? Pero hija mía, todos los años, toda la vida estudiando. Y yo, mamá, que me voy a la residencia. Ese día que yo entré por ese mármol 5 estrellas, ese lujo, ese sitio maravilloso y me encuentro a una sala como esta, con 200 personas mayores, ¿haciendo qué? ¿Qué os imagináis? Nada. Cantando pajaritos por aquí, pero no os creáis que era pajaritos por aquí. Haciendo un 2 más 2 con unas letras así de grandes y un ingeniero de telecomunicaciones, don Pedro, bonita, ven aquí. Claro, bonita cielito, evidentemente. Ven aquí, mira lo que estoy haciendo. Y yo, dígame. Pues mira, hay unos números así de grandes. Primero de todo, no tengo ningún problema en la vista. Yo, pues no tengo ni idea. Segundo de todo, soy ingeniero de telecomunicaciones. Llevo 40 años de mi vida trabajando. ¿Me dices que ahora me tengo que tirar 8 horas del día haciendo sumas y restas? Vamos, por Dios, que no soy imbécil. Así tal cual, dije, pues tiene usted toda la razón, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Me voy a mi jefa y le digo, vamos a ver, yo es que vengo con mi programa de intervención, yo vengo con toda una manera de poder rehabilitar y demostrar que se puede cumplir años de manera adecuada. Ay, hija, total, ¿qué más da si se van a morir? Y digo, ¿cómo? Pues que a lo mejor se muere usted mucho antes que cualquiera de los que están aquí, que tiene 70 años, que tiene 30 años de vida por delante. Total, que en ese momento dije, ¿qué estamos haciendo en España cuando uno cumple años? Es lo peor del mundo. Empecé, dije, bueno, me he equivocado de empresa, es tu primer trabajo, tu primera responsabilidad, me he equivocado. Me voy a un siguiente trabajo, me pasa exactamente lo mismo. Oye, bonita, que yo te pago para poner pelis y ver bingos. Y yo, vamos a ver, jugar al bingo puede estar muy bien, pero no para estar todo el día jugando al bingo, que me da igual, que es que no te voy a pagar más, que tú haz lo que quieras para que se entretengan. En ese instante dije, vamos a ver, estamos en una sociedad en la que uno, simplemente por cumplir años, ¿qué queremos? Ocultarlo, no decimos la edad, no queremos decir cuántos años tenemos. Si tenemos 60 hoy en día, somos jovencísimos, y esto era hace 20 años, y tenemos 40 años de vida por delante. ¿Simplemente por eso ya tengo que etiquetar? Yo soy miope, tengo gafas y me tienen que poner aquí una etiqueta, oye, vete con los miopes, o diabético, vete con los diabéticos. ¿A que eso no lo hacemos en la vida normal? ¿Por qué lo hacemos a una persona que tiene un Parkinson, un Alzheimer o que pierde la memoria? Es que no lo podía entender. Y dije, ¿sabes qué? Me senté en la cocina de mi casa con mi madre delante y le dije, mamá, voy a emprender. Me dice, venga, hombre, por favor.
Primero me dices que no te vas a Estados Unidos y te quedas aquí. Ahora me dices, pero si tú no tienes ni idea de empresa. Y digo, mamá, no lo sé, yo sé de cerebro, pero aprenderé. Dice, pero ¿qué vas a hacer, hija mía de mi vida? Tú estás loca. 22 años. Dentro de una semana va a hacer 20 años que empecé con todo esto, porque es mi cumple y empecé muy cerquita. Cumplo 42 y empecé con 22. 20 años de trabajo que os puedo asegurar que ha sido lo más complicado de toda mi vida. Porque con 20 años, sola, sin tener financiación, toc, 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 760 sucursales bancarias con la mochila. Una a una, por toda España. Bonita, cielito, ¿qué me estás contando? Hija, abre guarderías para niños, si es lo que más te va. Y digo, ¿pero por qué es lo que más me va? Si a mí lo que me gusta es el envejecimiento y es la gente mayor. Bueno, chica, total, si es que así te entretienes. Y yo, ¿pero por qué me tengo que entretener? Yo quiero trabajar. Al final, después de 1 año y medio, encontré un banco que me ayudó y me dijo, bueno, ¿sabes lo que pasa? Acabo de abrir sucursal nueva y tú has encontrado el local al lado y no tengo clientes y me viene muy bien. Y dije, bueno, pues a la que le viene bien es a mí, porque llevo 1 año entero sin poder encontrar nada. Y ahí empecé en Madrid, en el centro, con un precioso centro de día, porque quería hacer que la gente que había visto en las residencias pudiera tener la oportunidad de seguir viviendo en casa. Vamos, ahí me creía todo. Yo con mi Ibiza rotulado, con mis flores verdes por las calles de Madrid, yo iba a recoger a la gente. La directora decía, pero tú no eres la directora, tú eres también la conductora y la que hace las terapias. Digo, yo soy la mujer orquesta porque empiezo yo sola. Los familiares empezaron a decir, uff, qué poco me está gustando esto. Entraban en el centro y decían, bueno, ¿dónde está tu padre que vamos a firmar el contrato? Digo, no, el centro es mío, que es tuyo, pero si tienes 23 años, hasta luego. Y me dejaban colgada. Y no venía nadie. Nadie quería venir. Uno, claro, tenía todo. Eran centros de día. Horroroso. Aparcaderos, guarderías de mayores, eso es lo que se pensaba. Hablaba de personas mayores. Yo con 20 años hablando de mayores, nadie creía esto de mí. Tercero, estaba hablando de algo diferente. Total, que ¿sabéis lo que me di cuenta? No tenía ni idea de marketing, de comunicación. Tuve que estudiar empresa, claro. Evidentemente tenía que saber lo que era un plan de negocio. Pero ¿sabéis lo que más me motivó? El equipo de personas que tenía a mi lado. Todos mucho más mayores que yo. Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Me doblaban la edad. Y ellos decían, oye, tienes algo diferente aquí. Yo lo he visto. Estoy viendo que realmente le estás cambiando la vida a la gente. Y yo pensé, me estoy obsesionando por hacer un logo muy bonito, un centro muy bonito, pero ¿qué es el real diferencial que tengo? El método. ¿Y sabéis qué? Lo llamaba el método de rehabilitación para mayores. Eso sonaba fatal. El método de estimulación cognitiva sonaba fatal. Oye, allá en la cocina con mi mami, que ha sido mi gran referente, igual que Meritxell, ha sido muy importante para mí, le digo, mamá, ¿y por qué no lo llamo el método Hoffman? Oye, suena fenomenal. ¡Oh! Lo empecé a llamar el método Hoffman y todo el mundo se creía que era una científica de 80 años y que lleva toda la vida con el método. ¡Uf! Y cuando me iban y me conocían, me decía que dónde estaba mi abuela, porque claro, el método Hoffman tenía que ser algo muy reputado. Y digo, pues no, esto lo he inventado yo, esto lo he hecho yo y así es como ha sido. Así empecé en el 2004 con mi metodología. Fijaros en este cerebro. Este cerebro que veis aquí es el cerebro de todos nosotros. Ajá. Nadie nos enseña eso. Todo el mundo nos dice, tienes que comer 5 veces al día, tienes que hacer ejercicio físico. ¿Alguien nos dice cómo entrenar las áreas de nuestro cerebro? Nadie. ¿Sabéis qué pasa a los 40? A partir de los 40 nuestro cerebro sufre lo que se llama una fase de consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 40 a los 100 es nuestra responsabilidad activarlo y trabajarlo. ¿Cómo? Ah, nadie lo sabe. No, yo hago sudokus todas las semanas. Perdonad que os diga, no sirve para nada, lo siento. Siento muchísimo en el alma decíroslo. Yo hago sopas de letras, sí, pero ¿sabéis por qué no sirve para nada? Porque si siempre hacemos lo mismo que estamos haciendo, ejercitar las mismas zonas del cerebro. Fijaros, vuestro cerebro tiene unas zonas del cerebro que son las neuronitas contentas. ¿Las veis que están sonriendo? Están ahí encantadas. Esas son las áreas que siempre trabajáis, las que están más acostumbradas. Unas áreas de vuestro cerebro que pueden estar lesionadas. Oye, podemos tener tensión arterial alta, podemos tener un microinfarto y no nos damos cuenta. ¿Y cuál es el descubrimiento de la metodología? Estas de aquí, las que están en el sofá viendo Netflix. Las neuronas vagas. Pero
Están todas tristonas porque están más aburridas que nada. Pero ¿las veis con color? ¿Por qué? Porque están sanas. Hay reserva cognitiva en nuestro cerebro. Me da igual la edad que tengamos. Somos capaces de estimular con ejercicios cognitivos, ¿eh? No os estoy metiendo en una máquina ni pinchándoos un medicamento. Unos ejercicios, hacemos un mapa del cerebro. Me da igual si tienes 40, que 80, que 50. Me da igual. Lo que yo quiero enseñarte es cómo llegar a esto. A que las neuronas vagas de Netflix digan, oye, macho, te llega el momento de salir un poquito, muévete, sinapta, comunica con las neuronas que tienes al lado y sé capaz de mejorar 100% de los casos que a día de hoy tenemos miles, imaginaros, 20 años de trabajo, el 100% de los casos de las personas que han pasado por nuestras manos han mejorado. El 100%. Lo único que hemos conseguido curar es depresión. No vamos a engañar. Ojalá pudiéramos curar un Alzheimer o curar un Parkinson. Se puede mantener y mejorar, no curar. La depresión sí, porque la depresión lo que hace es desconectar las áreas del cerebro. Claro, esto, que es mi pasión, ¿en qué lo convierto? En esto, en casos. Esto es una señora, esto es un test del reloj con depresión. Se llama el test del reloj. Si vosotros veis este test y veis esto, decís, madre de mi vida, pero ¿cómo está esta señora, no? Pobrecilla. Si no me sabe pintar ni un círculo, fijaros que estos son números, pero si no son números, esta señora está fatal, ¿no? Es lo primero que pensáis. Es lo primero que además al diagnosticarte se asume. He tenido muchísima gente diagnosticada de demencia o deterioro cognitivo que lo que le han dicho es que ya no hay nada que hacer. Siempre se puede hacer algo. Y en este caso es lo que pasó. 2 años tardó, sí, pero se pudo hacer. Para que podáis ver que la metodología Hoffman es, y esto no es solo hacer ejercicios, es hacer ejercicio físico para ver qué áreas de tu cerebro se entrenan, es hacer ejercicio cognitivo, brain training, es nutrición, es la parte emocional, importantísima, porque ya sabéis que, oye, cumplimos años y nos cambia mucho el cuerpo. ¿En qué se convierte esto? En 4 áreas que me lleva a Vitalia, que es mi primer emprendimiento. Como Terremoto iréis viendo varios emprendimientos. Centros en España en varios puntos, centros NES, porque empezamos a tener gente con 60 años fantástica y dice, oye, yo no tengo nada, pero yo me quiero cuidar. Yo quiero tener 40 años de vida con una calidad de vida, pero claro, yo no me veo en un centro de día. Bueno, pues vamos a hacer rehabilitación, vamos a hacer un spa, un gimnasio wellness, una plataforma online hablando del mundo digital. Hace 1 año y es mi último emprendimiento, digo, oye, es que yo tengo muchísima gente joven que me está preguntando qué hacer. Vamos a lanzarnos. Todo el mundo, ay, Dios mío, mi vida. Mi madre que es la primera que me dijo, tienes que intentarlo, no te quedes con el easy, que eso es lo que quiero deciros a todas vosotras. No aceptéis un no por respuesta si lo que tenéis dentro es lo necesito intentar. ¿Os podéis equivocar? Por supuesto que sí. ¿Vais a sufrir? Muchísimo. ¿Vais a llorar? No os podéis ni imaginar. ¿Vais a sacrificar? Sí. ¿Es fácil? No. Pero trabajar en lo que te gusta, tu proyecto de vida, levantarte por la mañana y decir a todas las gentes que estoy ayudando, y os voy a decir algo. Aquí os voy a dejar 2 entrenamientos. Esto para que lo hagáis en casa. Primer ejercicio de estimulación cognitiva. Apuntároslo y luego me escribís si no lo sabéis hacer, porque tiene truco. Tenéis que coger un papel y hacer estos 2 dibujos sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? Ahí os lo dejo. Luego os digo las respuestas y me podéis contactar y os lo digo. Ejercicio de estimulación cognitiva al canto, sin levantar el lápiz del papel. A ver si hacéis que vuestras neuronas Netflix, que están vagas, empecemos a fomentarlas y a estimularlas. Y voy a terminar con una parte muy importante que son las personas. Esa fue mi primera usuaria, se llama Martina. La primera persona que hace 20 años formó parte de mi vida, la primera persona que confió en mí cuando abrí el primer centro. Martina tenía depresión, vivía sola y empezó a dejar de hablar, a dejar de conectarse con el mundo, a no querer hacer nada porque un hijo suyo falleció. El otro hijo vino y me dice, mira, todo el mundo me dice que ya es muy mayor y no hay nada que se pueda hacer. Todo el mundo me dice que total para los años que tiene no merece la pena. Pero yo quiero intentarlo y quiero ver si hay algo que se pueda hacer. Martina es el test que visteis antes, del antes y el después, ¿recordáis?
Martina vino de sorpresa el día de mi boda, hace ya 10 años. Apareció bajo del coche con mi madre, porque mi padre falleció cuando yo era pequeñita, entonces mi madre ha sido la matriarca de la familia, la que me ha empujado, la que me ha dicho tú puedes, mi apoyo y mi punto de referencia, porque es verdad que necesitas un punto de referencia, Meritxell ahí tiene toda la razón y yo lo he vivido igual. Y abro la puerta del coche, se baja mi madre, imaginaros, de los nervios. Y me encuentro a Martina en la puerta de la iglesia con las puertas cerradas y ella ahí. Yo no daba crédito. Y le digo, Martina, y me dice, quería sorprenderte. Digo, ay, tanto que me voy a entrar a la iglesia, yo estoy de los nervios, se me va a caer la lagrimilla, el rímel, todo, estaba agobiadísima. Y me dice, ¿no sabes qué? Tú eres la única persona que ha creído en mí. Tú me has devuelto la vida, yo quiero estar contigo en el día más feliz de tu vida. Gracias por hacerme feliz. Eso me lo dicen 2 minutos antes de entrar a la iglesia. Yo tiritando, mi madre me agarra la mano y me dice, como que entramos, como me llamo Beatriz, y yo, mamá, sí, vamos, porque emocionada. Y esa foto fue hablando con ella después. Eso son los cientos y miles de personas, nuestras heroínas son ellas. Son personas, son mujeres con experiencia, mujeres de la guerra, de la posguerra, que me han dado tanto, que me enseñan tanto día a día, que se merecen todo. Nuestros mayores se lo merecen todo y no vamos a ser nosotros los que no se lo demos. Muchas gracias.